La oposición está pidiendo que se lleve a cabo un referendo revocatorio antes del 10 de enero, del 10 de enero del año entrante, para ver si logran desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro. Si tiene lugar ese referendo después del 10 de enero, él puede escoger a su reemplazo. En los últimos días se ha llevado a cabo un diálogo entre el gobierno y la oposición a instancias del Vaticano, a instancias también de la UNASUR, cuyo secretario general es el expresidente colombiano Ernesto Samper, y a instancias de tres expresidentes, Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Pero en las últimas horas el gobierno de Nicolás Maduro puso en libertad a 6 presos políticos. La oposición considera que hay en este momento ya 108 presos políticos. Y llamó la atención que ayer Henry Ramos Alupe, el presidente de la Asamblea Nacional, donde hay mayoría de la oposición, dijo que el juicio político que pensaban iniciarle a Nicolás Maduro, al presidente, se postergaba y que además la marcha prevista para mañana, que iba a terminar en el Palacio de Miraflores, también se postergaba. ¿Quiere esto decir que hay buenos vientos o puede uno ser optimista con respecto a este diálogo o hay alguna maniobra muy hábil que no estamos viendo? Es muy difícil ser optimista con respecto a este diálogo porque las condiciones, no es la primera vez que se sientan a la mesa y nunca ha salido bien. Y en esta ocasión parece desde acá que está capitulando la oposición, porque realmente cancelar una marcha es aliviarle una presión enorme a Maduro, darle un oxígeno en este momento a cambio de, gracias a Dios soltó estos 6 presos, pero faltan más de 100 y no hay nada distinto a una promesa de por medio que pueda garantizar esto. Hay quienes dicen en la oposición que esto es una capitulación de la oposición, que esto es algo que solamente va a favorecer a Nicolás Maduro y que realmente no va a tener ningún impacto en la vida de los venezolanos, en el hambre de los venezolanos y en la situación económica que vive el país. Sebastián. Ahí habría que entender un poco mejor lo que están haciendo los intermediarios extranjeros, el papel del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ahí, porque realmente son pasos tímidos y para un pequeño paso como hablar de la liberación de unos pocos presos, ahora tenemos esta reacción, entonces no es muy alentador, no es muy alentador y ahí tienen que jugar un papel más decisivo, creo yo, las potencias extranjeras que están participando en ese proceso, pero si no han logrado nada en los últimos años. ¿Qué hacen? ¿No? Ahí están, pero ¿qué resultados hay? Doni. Porque es muy difícil ser potencia extranjera e intervenir, porque al final se trata de intervenir en Venezuela, que es un país que, como sabemos, tiene una larga tradición de gobiernos de acusar a la comunidad internacional de meterse en asuntos domésticos, algo que en el lenguaje de la diplomacia mundial es un pecado mortal. Uno no tiene que ingerir en asuntos nacionales de otros países, o por lo menos no ingerir directamente, y este es un discurso que adopta y que ha adoptado siempre muy bien todos los gobiernos, los 2 últimos gobiernos de Venezuela, y por eso la comunidad internacional no sabe muy bien qué pasos dar en algunas ocasiones, pero en esto estoy con los compañeros, no es muy buena noticia, sobre todo porque no es solo que sea difícil mantenerse optimista con el diálogo en este momento, sino que no es prudente, hay que mantenerse escéptico porque, como sabemos, la situación es muy difícil. Y segundo, lo que también es muy preocupante que está ocurriendo ahora en Venezuela son los problemas que están teniendo los periodistas internacionales para realizar su trabajo y hacer una cobertura de lo que está pasando. Estas son las 2 señales de alarma que a mí me parecen más importantes en cualquier país del mundo, en cualquier conflicto o en cualquier situación de tensión política. Una es cuando los observadores electorales de cualquier institución internacional tienen problemas para hacer su trabajo, y 2 es cuando los periodistas, sobre todo los periodistas internacionales, que al final son los que tienen menos protección en un país ajeno, tienen problemas para realizar su trabajo. Estas son 2 señales de alarma y en este caso en Venezuela se cumplen las 2. Y es verdad, ha habido líos para Joshua Parklow del Washington Post, ha habido problemas para la corresponsal de Radio Televisión Española.